Bien, excusamos a los amigos televidentes, un tapón en la lluvia, pero el general y yo decidimos poner parte de lo que fue el programa de ayer, un programa donde nos adentramos a ponderar la configuración de fuerzas partidarias en el actual proceso en curso, y yo creo que hicimos unas ponderaciones que son dignas de reflexiones a la luz de los nuevos cambios. Yo creo que nosotros hasta anticipamos y no pensábamos que iba a ser tan rápido, en menos de 24 horas, como ha cambiado todo el aspecto político nacional. Así es. Usted es un historiador que me ha leccionado a mí en muchas cosas. Yo siempre refiero que fue usted quien me dijo a mí, yo lo decía, pero no lo decía con la elegancia y la precisión como usted le pone, que Sánchez Ramírez no pudo decir las palabras pena del tambor, que todas esas cosas, porque era un hombre poco culto. Y en estos días, leyendo a Raymond Aron, él hacía un análisis de lo que Tucídides dijo de la batalla del Peloponeso, y decía que si esos discursos se habían pronunciado de verdad, sí, si se habían asumido todas esas cosas. La narrativa histórica es compleja, y en hechos como lo que estamos analizando, más aún. Hay dos versiones, la del gobierno y la de la del Departamento de Estado, sobre la conversación de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, y el presidente Medina. Bueno, lo interesante de eso, que aunque la embajada norteamericana, que había recibido visita previa, tuvo la visita previa, y además de eso confirma de que sí, de que hubo la conversación. Así es. Y la presidencia de la República, o sea que no es que nadie ha subido esto por Facebook, ni nadie lo ha subido. La presidencia de la República confirma la respuesta de la conversación telefónica que hubo entre el presidente Danilo Medina y el secretario de Estado de los Estados Unidos. Incluso da una síntesis. Dice, pero claro, lo elogia primero, sí, que eso es muy común en la diplomacia. Protocolar. Claro que sí. Y también le dice que es una preocupación para nosotros, y eso quien lo está diciendo es el vocero de la presidencia de la República. Claro. O sea que no hay duda de eso. No. Dudas ninguna hay. Pero la conversación revela el interés que tienen los Estados Unidos en lo que está ocurriendo aquí, porque la región en sentido general está desestabilizada, y una desestabilización en el Caribe genera situaciones de pronóstico reservado. Mire, usted hasta se ha adelantado, usted parece que me estaba leyendo el pensamiento. Y eso es bueno que el pueblo dominicano lo analice, específicamente la gente que le gusta analizar política. Política de Estado, sin importar las banderías políticas que está. Cuando el Caribe se enciende, es una región, y Estados Unidos nos analiza a nosotros como cuenca del Caribe. Claro. Y si usted se pone a ver el caso de Nicaragua, así es, con el asunto de la violación de los derechos humanos, una reforma constitucional, el caso de Venezuela. La situación de Venezuela, las tensiones en Haití. La situación en Haití, donde la gobernabilidad es imposible. Nicaragua, que es un cachito de nosotros, porque Nicaragua, que está en el Pacífico, está en el Atlántico, tiene un cachito del Caribe. Claro. Y Cuba, que no deja de ser un pensamiento bastante atento de los Estados Unidos. Sí. Es un trapatio estratégico. Y fíjese usted, mucha gente dice, bueno, que eso es normal. En estos momentos, ayer casi hubo un incidente con un barco británico en el estrecho de Hormuz, donde hay notables tensiones. Al inicio de la semana, China continental se quejó por una disposición de los Estados Unidos, que han decidido vender o donar armas a Taiwán en una proporción que China dice que atenta contra su seguridad nacional. Hay otras situaciones tensas, por lo cual el secretario Pompeo tiene las manos llenas, eso es evidente. Entonces, en ese contexto, ocuparse del país nuestro significa que ellos le están prestando, quierase o no, una atención especial. Esa es la grandeza de los Estados Unidos. Sí. Manejar esa hegemonía mundial de los 200 y tantos países que tiene la ONU. Así es. Reconocidos como estados, desde luego. Cómo ellos manejan posiciones de manera simultánea
de acuerdo a sus intereses económicos, políticos, geopolíticos, militares, o sea, ellos tienen esa cosa. O sea, las veces que se ha llamado a ese nivel es porque hay interés, porque para nadie es un secreto y la historia está ahí reciente. Cuando el presidente Kennedy, que acaba de recibir del presidente Ike Eisenhower, aquí la situación, y le recomienda a sí mismo, que no tenía ni embajador aquí, porque lo que estaba era John Hill, que era encargado de negocios. Y le recomienda a Joaquín Balaguer, y siempre se dijo de los periódicos de la época que hubo una conversación, sea cierto o no. Le dijo, nosotros entendemos que debe hacer un Consejo de Estado. Bueno, y por lo que dice... Y de ahí viene Fello Bonelli. Y por lo que dicen las memorias del embajador Walter Martin, sí había una gran preocupación por lo que significara la situación de Cuba. Ellos la habían perdido todo control y no quería que la situación del país escapara de su control. Pero aquí hay una narrativa, al empezar por de la historia, porque hay una narrativa que probablemente en algún momento se desvele. El miércoles, según me dicen algunos, y estará por confirmar, la ley de convocando a la asamblea llamada a aprobar una ley para convocar el proyecto de ley para convocar la reforma asamblea revisora. Se dice que se iba a introducir el miércoles en el Senado y que hoy viernes estaría siendo conocida en la Cámara de Diputados, que ya en horas de la mañana la Cámara de Diputados había concluido su sección estableciendo una sesión para hoy viernes, hecho que es inusitado en la Cámara de Diputados nuestra. Se habían dispuesto unos contingentes militares que estaban en senda, el cerco policial se había reforzado. Cuando me dicen que recibió Reinaldo Pared la llamada que acudiera rápidamente a Palacio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se acepte o no se acepte. Esa llamada de Mike Pompeo había causado un gran impacto en las agendas que había asumido el presidente Medina. Ahí tenemos nosotros una foto de Mike Pompeo, que es lo que en la política norteamericana se llama un halcón. Un hombre de la ultraderecha, conservadora de los Estados Unidos. Y que tuvo a su cargo la CIA. Y no se está hablando tampoco de un individuo que no tiene experiencia de Estado. No. Es un hombre que es el George Bush padre, no Bush hijo. No, Bush padre. Que además de la inteligencia que manejaba, siempre mantuvo lo que se llama el equilibrio del poder. Que Bush padre fue también director de la CIA, fue aviador en la Segunda Guerra. Héroe de guerra. Héroe de guerra, sí. Y después, antes de llevarlo a presidente, fue vicepresidente de Reagan. Así es. O sea, Pompeo es un hombre de otra generación, pero no deja de ser un hombre del establishment de los Estados Unidos. Que tiene amplio conocimiento de la situación, que es un hombre de la planificación estratégica de política exterior, porque dirigió la CIA. Mucha gente resintió cuando lo nombraron secretario de Estado, porque venir de la CIA a esa posición entendían que no era bueno, porque había que enviar una señal de un profesional de las relaciones exteriores más mesurado, que no fuera él, pero ahí está el hombre, ha estado desempeñando papeles estelares, que era sé que o no. Oye, esos papeles en el Oriente Medio, eso es tremendo. Y él no se para. No se para. Y bueno, y entonces aquí se produjo esa llamada, que justamente la llamada se produce cuando usted estaba rememorando la efeméride de la desocupación. Que por cierto, hoy el efeméride del periódico dice que los norteamericanos salen el 12 de julio. No, te lo explicó. Claro, se acordó el 12 de julio. Sí, esa es una fecha legal. Y entonces con la propaganda que se hizo de Horacio Vázquez, por cierto, siempre se ha dicho que salieron el 12 de julio. No, fue la toma de posesión de Horacio Vázquez. Así es. Y entonces ellos salen el 11 de septiembre, que estábamos hablando. Ahora, eso no quiere decir, ni no puede malinterpretar tampoco nuestros amigos televidentes, visto desde mi óptica, desde mi humilde óptica,
o desde mi ángulo, como decía don Bolívar Belial Sarubi, en su columna Rabilop, que era Bolívar al revés. Sí. Entonces, mirando de nuestro ángulo, de nuestro humilde ángulo, eso no quiere decir que ya puede variar quizá la intención que tuviese o no el presidente Medina. No. Ahora va a recomponer las posiciones políticas. Evidentemente eso cambia las cosas, pero eso lo vamos a analizar cuando regresemos de la pausa. ¿Cómo no? Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, le decía a General que es idear el espíritu nacionalista, lo que uno llama la soberanía, se resiente un poco porque si un representante extranjero llama al presidente y por más cortés que sea la llamada, no se supone que ese tipo de cursos y acciones deban registrarse. No, y más de los Estados Unidos que influyen en nosotros, en el comercio, en nuestro socio, vamos a decir, nuestro primer socio comercial, influye en las inversiones, es el lugar donde todo dominicano sueña estar, tiene un peso específico dentro de la política nacional. Así Eso es. por más liberal, hasta Bosch que estuviera vivo, Sí. excusando quizás las distancias de vida, aunque era un hombre de liberación y nacionalista, pero tomaba en cuenta esas situaciones. Bueno, es que no se puede dar de lado a que esta llamada tiene un peso fundamental en los procesos de toma de decisiones futuras. Hay gente que es seguidor del presidente Medina, gente que le conoce como le conozco yo desde hace muchísimos años y cree que y ciertamente es un hombre vertical, un hombre de ideas autonomistas, que cree en la soberanía de su país y que no acepta imposiciones. Eso se dice muy bien y mucho de retórica tiene, porque aunque el presidente Medina le haya dicho que él no ha tomado una decisión y que si la tomara al respecto, él observaría que todos los procedimientos legales y debidos sean respetados. Eso se dice, pero uno sabe que esta llamada tiene un peso importante y que acaba de ser un elemento que ha cambiado exactamente la configuración. Ahora, hay gente que creen específicamente
de los seguidores y correligionarios del presidente Fernández de que ya es un hecho y que esto le abre los pasos. No, yo y no eso creo. no es así, yo no creo. Aquí lo que viene es una recomposición en todos los grupos. Así ahora es, mismo. así es. Porque hay mucha gente que dice, no, ya llamaron. No, eso no es así. Porque debe decirle, una cosa sí es notable en todo esto. Hay mucho desencuentro. Ahorita mismo se celebraba una especie de concentración de Luis Abinader, que no del PRM, frente al Congreso. Totalmente. Y Luis Abinader y a José Paliza, presidente del PRM, se vieron en la obligación de precisar que no era una convocatoria institucional del partido. O sea que ya entran también ellos en visiones diferentes, sí. Porque Paliza, el senador Paliza, es el presidente institucional de esa organización política. Y seguidor de Abinader. Esto es un asunto totalmente del ex candidato, hoy precandidato, sí. Pero no la posición del PRM. Porque el grupo de Hipólito Mejía había reclamado que así se hiciese. Incluso ellos celebraron ayer una actividad que no tuvo mucha trascendencia en la Plaza Bolívar, de manera independiente. Sí, pero fue totalmente independiente, no como PRM. No como PRM. Entonces hay mucho desencuentro en todo esto, cada vez más se evidencia que la oposición está muy dividida y como dice usted, entonces no creo que deban creerse que ya está. La llamada establece un impacto importante, pero no define todo el escenario realmente. Totalmente voy de acuerdo. Ahora, lo que no han aparecido son la gente de Marcha Verde. No. Y la gente de la sociedad civil, la USAID, no sé cuál será su posición. Ya. Como ellos son de la embajada totalmente. No, y pues, hay un grupo un grupo bastante abigarrado, porque hay muchos antiguos camaradas míos, antiguos izquierdistas, junto con gente de derecha como Rigo, que han formado o están tratando de formar un frente antipeledeísta. Yo no sé qué dicen de esto y si creen que esto le abre a ellos posibilidades o es todo lo contrario. Como dice usted, otra gente que activó en ese escenario de Marcha Verde, que también han intentado conformar un nuevo partido, pero no han podido. Entonces, esa fractura de toda la oposición, la incapacidad para presentar un vector de fuerza partidario que se presente como una tercera opción al PLD y al PRM. Habría que esperar, porque no se ha visto incluso un crecimiento cuantitativo de la oposición. O sea que aquí todavía el pueblo dominicano psicológicamente está esperando el desenlace del partido de gobierno. Incluso déjeme decirle, las encuestas de manera sistemática acusan un problema para el PRM, que es una organización que no ha crecido. Se mantiene en un 22% en el aprecio popular. Y eso para un partido de oposición no es buena noticia. Ya por lo menos el PRD, pues ya su líder, el ingeniero, Miguel Vargas, ya tomó su decisión. Sí. Y ya se despeja la incógnita. Sí. Bueno, en general, como Luis refiere, siempre una palabra de un cura que decía, de esto seguiremos hablando, evidentemente tendremos que seguir hablando. Yo supongo que este fin de semana será de mucho laborantismo y activismo y seguirán las tensiones y expectativas. Yo diría que como el Congreso no va a funcionar, pues irán menos gente al Congreso y se quedarán los policías atendiendo el Congreso, por lo menos. Pero va a ser de buenos cabildeos este fin de semana. Así será. A ustedes, amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa esta conversación. La escucharemos de nuevo al filo de la medianoche y nos encontramos de nuevo el lunes en otra entrega.